Buenos días, chicos. Vamos a empezar con estática, parte B. Bien. La teoría lleva por nombre estática, parte B. El trabajo práctico es el mismo con el que venían trabajando hasta ahora. El trabajo práctico es uno solo, pero la teoría está dividida en dos partes. Estática, parte A, que terminó con el método de las proyecciones, y ahora vamos a estática parte B. Bien, en la primera parte de estática parte B vamos a hablar de una fuerza muy particular que es la fuerza peso. ¿Sí? El peso de los cuerpos es una fuerza. Por eso la vamos a simbolizar con una P y la flechita arriba, porque si es una fuerza, el peso es una magnitud vectorial. Y como toda magnitud vectorial, se va a caracterizar por 4 propiedades. Uno va a ser el punto de aplicación, dirección, sentido y módulo. Bueno, bien, la fuerza peso entonces es una magnitud vectorial y tiene por punto de aplicación el centro gravitatorio del cuerpo. Si el cuerpo fuera una figura geométrica como un cuadrado, ¿sí? Mi punto de aplicación sería mi centro de gravedad del cuerpo. En este caso, el centro de gravedad del cuerpo coincide con lo que sería el centro geométrico del cuerpo. Podrían ver que es como que la mitad del cuerpo. Bien, sería mi punto de aplicación. La dirección, la fuerza peso va a ser siempre vertical. Mi dirección va a ser siempre vertical. El punto de aplicación, mi centro de gravedad del cuerpo. El sentido hacia abajo. Y el módulo sería el valor de esa fuerza peso que va a constar de un número y una unidad. Por ejemplo, 100 newton. ¿Sí? Esto es un ejemplo. No hay que va a valer 100 newton. ¿Sí? Es un ejemplo. Bien, nosotros vamos a trabajar mucho con la fuerza peso, ¿sí? Entonces quiero que les quede claro desde ya, después esto vamos a ver bien la diferencia cuando veamos dinámica, que nosotros cuando hablamos del peso de un cuerpo, decimos que un cuerpo pesa 10 gramos. Bien. Lo que estamos dando no es el peso del cuerpo, es la masa del cuerpo. Y son dos cosas totalmente diferentes. La masa de un cuerpo depende del material con que esté hecho el cuerpo, ¿sí? Y la masa es una magnitud escalar y se mide en unidades de masa, gramo, centigramo, kilogramo, ¿sí? En cambio, el peso de un cuerpo va a depender del lugar en que se encuentre el cuerpo. Y cuando hablo del lugar en que se encuentre el cuerpo, no es si el cuerpo se encuentra en Salta, en Río Negro o en la Capital Federal. No, es si el cuerpo se encuentra en el planeta Tierra,
en la Luna, en la Estación Espacial o en Marte. ¿Sí? El peso es una fuerza y se mide en unidades de fuerza. Y la unidad de fuerza es el Newton. Bien, aclarado el tema de la fuerza-peso, vamos entonces a el otro tema que sigue, que se llama momento de una fuerza. Y lo vamos a simbolizar con la letra M. Momento de una fuerza. Bien, ¿de qué está hablando la profesora cuando habla de momento de una fuerza? Bien, yo puedo tener un cuerpo fijo por un solo punto. Vamos a poner un ejemplo. Momento de una fuerza. Vamos a poner el ejemplo de un cuadro. ¿Sí? Yo tengo un cuadro, no sé, con arbolito, casita, lo que ustedes quieran ahí, ¿sí? Yo tengo un cuadro y ese cuadro está colgado a la pared en un clavito. Eso significa que ese cuerpo, ese cuadro se va a poder mover. ¿Sí? Si yo tengo mi cuadrito colgado de acá y vengo y le aplico fuerza por acá, el cuadrito ¿qué va a hacer? Se va a ir para allá. Vengo y le aplico fuerza de acá, se va a ir para el otro lado. O sea que este cuerpo se va a poder mover alrededor de este punto que lo fija. O sea, alrededor del clavito. Bien, en ese caso entonces yo voy a hablar de que este cuerpo puede tener un movimiento de rotación. Si le sigo dando fuerza, puedo hacer que el cuadro dé toda la vuelta. ¿No? Si le doy fuerza, puedo hacer que el cuadro gire alrededor del punto fijo, que sería mi clavito. Bien, el momento de una fuerza, entonces, voy a hablar del momento de una fuerza, va a ser siempre con respecto a un punto. O sea, en este caso, mi punto, ¿quién sería? El clavito. Bien, el momento de una fuerza con respecto a este punto va a depender de la fuerza que yo le aplique para que el cuadro se mueva y de la distancia que yo lo haga desplazarse. Bien, entonces voy a decir que momento de una fuerza con respecto a un punto es el producto entre la fuerza aplicada al cuerpo y la distancia que se mueve con respecto a ese punto de referencia. Ahora bien, el momento de una fuerza me puede dar positivo o me puede dar negativo. ¿De qué va a depender eso? Y yo dije que este cuadro puede girar. O sea que si este cuadro puede girar, podría dar vuelta así. O le puedo hacer fuerza de este lado y dar la vuelta al revés. Entonces, yo voy a decir que el momento de una fuerza es negativo cuando gira en sentido horario. ¿Qué significa eso? Como van las agujitas del reloj. Las agujas del reloj giran así. Entonces, en este caso que está dibujado acá, el momento de una fuerza sería negativo. Ahora, si yo le hago la fuerza de este lado, va a girar así. Entonces sería sentido antihorario y el momento de una fuerza sería positivo.
en sentido anti-horario. O sea, contrario de las agujas del reloj. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la unidad del momento de una fuerza? Y bueno, a ver, veamos. La unidad del momento de una fuerza con respecto a un punto. La fuerza se mide en Newton y la distancia se mide en metros. O sea que la unidad sería Newton por metro. Si sobre este cuadro estuviera actuando más de una fuerza, yo podría sumar todos los momentos de las fuerzas actuantes. ¿Y eso para qué lo haría? Bien, y eso lo haría para lo que se denomina equilibrio de los cuerpos. Cuando yo estoy en presencia de un cuerpo que está fijo por un punto, este cuerpo se puede mover. ¿Cuándo va a estar en su posición de equilibrio? ¿Qué condiciones se van a dar para que un cuerpo esté en equilibrio? Entonces vamos al equilibrio de los cuerpos. Bien, equilibrio de los cuerpos que están fijos por un punto. De los cuerpos fijos en un punto. En este caso se tienen que cumplir dos condiciones. Las condiciones que se tienen que cumplir es la sumatoria. Este signo significa sumatoria. Una sumatoria es una suma, ¿no? La sumatoria de todas las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo me tiene que dar 0. O sea que si sobre mi cuerpo estuvieran actuando más de una fuerza, vamos a suponer que yo tengo mi cuadrito, acá le aplico una fuerza, acá le voy a aplicar otra y acá le voy a aplicar otra fuerza. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo a mi cuadrito le estoy aplicando tantas fuerzas, tengo fuerzas horizontales y fuerzas verticales. La sumatoria de estas tres fuerzas me tendría que dar 0. Pero, como son magnitudes vectoriales, ¿qué significa esto? Significa que la suma de toda la fuerza, tengo fuerzas en el eje X y fuerzas en el eje Y. Esto significa entonces que yo podría decir que la sumatoria de las fuerzas en el eje X me tiene que dar 0. Y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y también me tiene que dar 0. O sea, primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Las sumatorias de todas las fuerzas actuantes en un cuerpo me tiene que dar 0. Si tengo fuerzas en diferentes sentidos, en el eje X y en el eje Y, significa que la sumatoria de las fuerzas en el eje X me tiene que dar 0. Y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y también. ¿Por qué? Porque al sumar estos dos, ¿qué me va a dar? 0. Primera condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio es que la sumatoria, o sea, la suma de los momentos de la fuerza con respecto al punto fijo, también tiene que dar 0. Esas son las dos condiciones que yo voy a tener que verificar para decir si un cuerpo está o no en equilibrio. Este cuerpo obviamente tiene que estar apoyado o sujeto en un solo punto. ¿Sí?
Entonces, supongamos que este fuera mi cuerpo y mi cuerpo está sujeto acá, donde yo lo sostengo, mi cuerpo puede hacer esto. Si yo le hago fuerza acá para abajo, se va a mover para arriba. Si le hago fuerza para arriba, se va a mover para arriba. ¿Sí? Puedo hacerle fuerza a cualquier lado y se va a mover. Se va a mover porque está sujeto en un punto. En este caso, entonces, ¿cuándo va a estar quieto? ¿Cuándo va a estar en equilibrio? Cuando se cumplan estas dos condiciones. La sumatoria de las fuerzas en todos los ejes que yo esté aplicando tiene que dar 0 y los momentos de una fuerza con respecto al punto que lo estoy sujetando también me tiene que dar 0. Esto me va a servir para resolver los primeros ejercicios que yo tengo con respecto a este tema en la guía de ejercitación que estamos usando, que es la que se denomina estática. Recuerden que es una sola. Bien, espero que esto les sirva y bueno, nos mantenemos en contacto.